voy a leer dos porciones en los Salmos que nos van a servir de base. Pensemos que los Salmos fueron escritos hace 3000 años atrás, con una concepción distinta de lo que nosotros conocemos científicamente como vida. Pero el salmista David en el Salmo 139 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y en el Salmo 22, los versículos 9 a 11 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. El tema que nosotros vamos a tratar hoy es un tema incómodo. Y es un tema incómodo del que uno no preferiría no hablar. Yo preferiría hablar hoy de otra cosa y no de este tema. Pero resulta que las barajas están puestas para que uno ponga el juego delante de esto y se hace necesario hablar. No se puede eludir el tema del aborto en el mundo. Se calcula, y siempre las cifras son muy inseguras, no tenemos una estadística seria en cuanto a esto, pero más o menos se calcula que por minuto en el mundo hay 95 abortos, que por hora serían 5.707 abortos, que por día son 136.000 y por año 50 millones. La cifra de 50 millones es una cifra que hay que tenerla en cuenta, porque 50 millones más o menos fueron las víctimas en la Segunda Guerra Mundial. Y si en la Segunda Guerra Mundial por 50 millones hemos armado las Naciones Unidas, se han reunido todos los pueblos para que no se repita, porque en 5 años murieron 50 millones de personas, uno tiene que preguntarse qué es lo que nos pasa a nosotros ahora, que pensamos poner una ley como para mandar a esos 50 millones, si la ley fuera universal, por las cloacas de la ciudad, sin que nadie mueva un dedo. Es decir, estas son las contradicciones que tenemos. Se calcula que el 26% de embarazos termina en aborto. Quiere decir que 1 de cada 4 embarazos está terminando en aborto, y que cada año 1 de cada 28 mujeres entre 15 y 45 años se practica un aborto. ¿Cómo están las cifras en Argentina? Bueno, en Argentina no tenemos cifras ciertas, no se lleva una estadística de esta, pero se calcula más o menos en 500.000 por año, según los informes que nos están pasando incluso desde los círculos abortistas. Hay un proyecto de ley para legalizar esto. Hay gente con pancartas que sale a la calle y levanta orgullosamente un cartel que dice "yo aborté", como si el hecho de matar al hijo fuera algo así como una virtud. Y hay una tremenda contradicción de mensajes. El problema es que muchas veces este tema se discute desde dos dogmatismos. Por un lado, el dogmatismo religioso, que se cierra en sus principios, que no razona, que dice Dios es un poco como la guerra en los musulmanes, porque Dios lo quiere, y allí se termina, y esto no es argumento. Y por otro lado, una postura agnóstica que es tan dogmática como la otra, es tan religiosa, por así decirlo, como la otra. Quiere decir que se enfrentan dos dogmatismos. A mí me pasó que un día, hace unos años, había un debate sobre el aborto, que lo habían anunciado por televisión, y yo me senté pensando que iba a haber un debate de ideas. Y lo que vi fue a dos trogloditas, un religioso y un agnóstico, peleándose, presentando dos dogmatismos y sin razonar nada. Sin darse cuenta que no podemos de ninguna manera defender algo tan serio
desde una postura dogmática. Aunque yo crea ciertas cosas en forma dogmática, la tengo que defender racionalmente. La sensación es que cuando se abre el diálogo sobre el aborto, tanto como cuando se abrió el debate sobre el tema de la homosexualidad, parece que se ha abandonado el diálogo serio y profundo y que se ha vuelto a la jungla, es decir, a los dogmatismos y a tratar de vencer al otro y no de tratar de entenderlo. ¿Sobre qué bases dialogar entonces? Hay una postura religiosa muy clara, contraria al aborto. Pero si yo hoy traigo delante de la sociedad mis argumentos religiosos, y si yo digo estoy contra el aborto porque el Salmo número tal dice, eso es fácilmente rebatible, porque el que está enfrente me va a decir, eso es válido para usted que cree, pero no es válido para mí que no creo. Entonces déjeme a mí hacer la mía y usted haga la suya. Lo que quiere decir que cuando se encara un debate, como se encaró, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, que yo veía gente que en la televisión le ponían la cámara y decía, no, porque en la Biblia dice, eso es fácilmente rebatible. Y no es que le estemos quitando autoridad a la Biblia, es que estamos en un debate con la sociedad, estamos en un debate racional. Y entonces no puedo yo llevar lo que son verdades de fe al debate racional porque la gente no tiene fe. Entonces hay que bajar el debate a lo racional. Y entonces tenemos que hablar de la postura religiosa, y yo voy a hablar hoy, es ineludible que en algunos momentos esté hablando de la postura religiosa, pero también tenemos que argumentar por qué los cristianos no aceptamos el aborto y tenemos argumentos racionales para no aceptarlo, argumentos que no son estrictamente argumentos de fe, pero que demuestran que la fe no es, como decía Santo Tomás, ni irracional ni antirracional, sino que se puede defender ciertos principios de fe con la razón. Y que esto además hace al derecho de las personas. Estaba dando una conferencia en Estados Unidos para obreros cristianos sobre valores. Era un sábado a la mañana. Era un seminario que era toda la mañana del sábado, con un grupo de gente, ustedes saben que en Estados Unidos las exigencias laborales son muy grandes, que estaban allí para hablar de valores. Y entonces empecé a hablar del valor de la verdad. Y entonces dije, la verdad es un valor que Dios nos ha dado y tenemos que defender la verdad, y bueno, y saqué todos los argumentos a favor de la verdad. Y alguien levanta la mano y me dice, pastor, hay un problema con lo que usted está diciendo. Dice, yo cuando leo en la Biblia, leo por ejemplo que cuando los israelitas estaban en Egipto, el faraón mandó a las parteras que mataran a todos los varones que nacieran entre los esclavos hebreos. Y las parteras desobedecieron a la autoridad y mintieron a la autoridad y perdonaron a todos y le dieron la vida a todos esos chicos. Y después resulta que leo que Dios bendijo a las parteras que habían mentido, que habían faltado a la verdad. ¿Cómo me explica usted entonces esta defensa de la verdad? Yo le dije, mire, usted me trae un caso, yo le puedo traer otros casos más. Por ejemplo, el caso de Rahab, que escondió a la gente debajo del lino y cuando le preguntaron, dijo, se fueron. Y mintió. Y dice que Dios la bendijo por eso. Estos pasajes de la Biblia no los queremos tocar nunca. O el caso de Samuel, que le dice, si Saúl sabe que yo voy a ungir a David como rey, me mata. Y le dice, decir que vas a hacer un sacrificio. ¿Cómo se explica todo esto? En los tres casos hay un denominador común. Y es que se falta a la verdad para defender la vida. La vida es un valor absoluto para Dios. Es un valor absoluto. Las parteras mintieron para defender un valor absoluto que es el valor de la vida. La vida está por encima de esto. En esto se diferencia la ética cristiana de la ética kantiana. En que la ética kantiana es absolutista. Si alguien viene y me dice, ¿dónde está el pastor Salcedo que lo voy a matar? En la ética kantiana yo le tengo que decir, es ese, y lo matan.
En la ética cristiana yo le digo, hoy no vino, y se va. Y yo defendí la vida. Falté a uno de los valores, pero defendí un valor superior, que es el valor de la vida. El valor de la vida aparece en la Biblia como un valor absoluto. Lo que salimos a defender es el valor de la vida, que aparece para Dios como un valor absoluto. Espero hasta ahora no haberlos confundido. Lo que tenemos entonces es que hay un valor supremo, que es el valor de la vida. Cuando nosotros hablamos de aborto y de ley del aborto, no estamos hablando de la pérdida accidental o involuntaria del embrión o del feto. Estamos hablando de la remoción artificial y voluntaria del embrión o del feto cuando todavía está vivo. Y es expulsado del útero materno cuando no puede vivir independientemente. Por lo tanto, lo estamos condenando a la muerte. ¿Cuál es el problema ético que tenemos? El problema es saber qué estatus tiene el embrión y el feto. Ese es lo que tengo que saber. ¿Cuál es el estatus que tiene? ¿Se puede considerar un ser humano? Esta es la pregunta. ¿Es vida humana? ¿Cuáles son los requisitos para considerar a algo persona? Esas son las preguntas que hay que contestar. ¿Tiene alma? Si no la tiene, ¿cuándo comienza a tenerla? ¿Cómo se origina? Y estas preguntas son fundamentales, porque son las preguntas clave que tenemos que responder. El problema no está en estar a favor o en contra del aborto. Yo acepto el aborto si a mí me demuestran que no es vida humana o que no hay vida. ¿Me explico? Yo lo que estoy defendiendo es la vida, y si resulta que ahí hay vida, entonces es sagrada. No estoy en contra del aborto, estoy a favor de la vida. No me gusta tomar posturas en contra, estoy a favor de algo, estoy a favor de la vida. Entonces digo, como estoy a favor de la vida y usted quiere el aborto, demuéstreme usted que allí no hay vida, y yo lo acepto, pero demuéstremelo. Aristóteles, desde el paganismo, proponía controlar la superpoblación por el aborto. Y él dice así, antes de que el embrión, escuche bien, porque estamos hablando de alguien que no conoce el pensamiento científico como lo conocemos ahora, y habla desde lo pragmático. Él dice, antes de que el embrión haya recibido la sensibilidad y la vida, el carácter criminal o inocente de este hecho depende absolutamente solo de esta circunstancia relativa a la vida y o a la sensibilidad. Lo que quiere decir que con las limitaciones que tenía él en la comprensión científica, sin embargo decía, en el momento en que se descubre que hay vida, no se puede tocar. Lo que pasa que él, en la concepción griega, él pensaba que vida había cuando él sentía que se movía. Y pensaba que no había vida antes. Entonces dice, si hay que removerlo cuando todavía no hay vida. Porque algunos toman a Aristóteles como alguien que era pro aborto, pero Aristóteles deja bien claro que cuando no hay vida no se puede tocar. Lo que pasa es que él no tenía claro cuándo había vida. Consideraba que si se percibía el movimiento y había vida, no se podía abortar. Es la concepción de la época. Hoy nosotros sabemos que tiene vida desde el momento de la concepción. Por lo tanto, si Aristóteles viviera en este momento, él diría, no se puede controlar la población por el aborto porque desde el momento de la concepción tiene vida. La pregunta es, ¿cuándo comienza entonces la persona? La ciencia no puede demostrarlo. Los teólogos han discutido acerca del alma y hay 3 posturas teológicas históricas, pero ninguna convence a nadie. Lo que tenemos es ignorancia frente a esto. Lo que sabemos es lo que hemos leído de David. David dice, me hiciste, me formaste. Está diciendo, Dios actúa en el seno materno como un tejedor urdiendo el telar del cuerpo o como un alfarero modelando el cuerpo. Y dice, antes que te formase en el vientre, dice, por ejemplo, Dios te conocí, en el caso de Jeremías, si usted quiere argumentos para adentro. El salmista dice, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, pero nunca se determina en qué momento es persona.
el caso de Elizabeth y el hijo que se sacude en el vientre, es un caso que demuestra eso, la defensa de la vida. Lo único que sabemos nosotros, y acá es donde tenemos que bajarnos de la soberbia, porque muchas veces la ciencia nos ha hecho soberbios, creemos ya que somos dueños de la vida. Lo que sabemos es que cuando esas dos células se unen, hay un proyecto de vida humana, que no podemos determinar científicamente el estatus que tiene, pero que dará como resultado un ser humano. Es un proyecto que comienza allí y va a llegar a ser un ser humano. Y entonces hay que respetarlo, porque hay vida que comienza a desarrollarse para ser un ser humano. Y cada hombre, si yo creo como cristiano que es creación de Dios y propiedad de Dios y proyecto de Dios, creo que esto empieza desde el seno materno y por lo tanto salgo a defender la vida del seno materno de aquel que la quiere remover. Ahora, hay una serie de objeciones, 3 objeciones fundamentales que ponen los proabortistas. Los proabortistas tienen 3 argumentos. En primer lugar, ellos dicen, la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. En segundo lugar, dicen, impedirlo es atentar contra su libertad. Y en tercer lugar dice, el embrión y el feto pertenecen a la madre. Son las tres cosas que yo he escuchado como argumento en pro del aborto. Ahora, ¿qué es lo que la ciencia nos enseña? En primer lugar, lo que la ciencia nos enseña es que el embrión, cuando se unieron las 2 células, el genotipo ya es diferente. Por lo tanto, así como yo tengo un documento nacional de identidad dentro de la sociedad, yo tengo también un documento de identidad biológica, que es el genotipo. Quiere decir que cada una de las células de mi cuerpo llevan la marca de que pertenecen a mí. Y en el caso hipotético y simplista para que lo entendamos todos, en este momento se están desprendiendo de mi cuerpo una cantidad de células que van a quedar acá, y suyas también. Si alguien pudiera barrer esas células y tomarla, podría identificar de quién es porque tiene mi genotipo. Quiere decir que yo soy dueño de hacer con mi genotipo lo que quiera. Y si yo me quiero cortar una mano, es mi mano y pertenece a mi genotipo. Pero resulta que cuando esas 2 células se unieron, aparece una nueva cédula de identidad biológica. Y así como las líneas de barra que en el supermercado se colocan y dice el precio del producto, y cada línea de barra señala un producto diferente, mis células puestas en el código de barra señala que son mías, y esa célula que se formó ahí, puesta, señala que es otra. Por lo tanto, hay un código de identidad diferente, que no es el mismo de la madre, que no es el mismo del embrión, son diferentes. Lo que quiere decir que hay allí un principio de vida instalada geográficamente en el seno materno, pero que no pertenece a la madre porque tiene otra cédula de identidad. Entonces yo digo, la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Puede estirarse la cara, puede sacarse un fibroma, porque es su cuerpo. Pero no puede decir que ella con su cuerpo hace lo que quiere, porque cuando extrae eso que tiene en el vientre, está afectando a otra vida, a otra cédula de identidad biológica. El embrión no es parte del cuerpo, aunque depende del cuerpo, aunque está sujeto al cuerpo de la madre, pero es otra persona, está ubicado geográficamente, pero no le pertenece. La sociedad tiene la obligación de defender la vida indefensa, y esa es vida indefensa. Y cuidado, porque acá estamos juzgando ya a la sociedad, y cuando aparece una ley del aborto, nos estamos acercando demasiado a las doctrinas nazis, demasiado, de que al débil lo podemos destruir. En segundo lugar, dice, impedirlo es atentar contra la libertad. El ser humano es libre, y es libre de hacer lo que quiera. La libertad, pero la libertad no es un valor absoluto, está subordinada a la vida. Yo subo mi automóvil
tengo el derecho a hacerlo y tengo el derecho a transitar. Una persona se para adelante, no me deja avanzar, le digo que se corra, no se corre. ¿Eso me da derecho a atropellarla? Si yo lo atropello, ¿no es cierto?, ¿no tengo que pagar? Es decir, yo tengo libertad, pero mi libertad tiene un límite, y tiene el límite de la vida del prójimo. Yo tengo libertad, pero tengo un límite. Yo soy libre para hacer lo que quiero, pero no puedo ir y matar a mi vecino. No puedo ir a matarlo. Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Esto es un axioma que aprendíamos en la escuela secundaria, que la libertad nuestra termina donde empieza la libertad del otro. El embrión es el otro. Es el otro. Y como es el otro, es una vida que yo tengo que respetar. El tercer argumento que se presenta es que el embrión y el feto pertenecen a la madre. Por lo tanto, hace lo que quiere. Y este argumento pretende darle a una mujer la autoridad sobre el prójimo indefenso. Es la misma actitud que tenían los esclavistas en el pasado, que eran dueños de la vida de sus esclavos, y es la misma actitud que tiene el nazifascismo para con respecto a los débiles o a los de otra raza. Es la lógica darwiniana de la supervivencia del más fuerte. Como yo soy más fuerte, destruyo al que es más débil. El Marqués de Sade decía, y ustedes saben quién es el Marqués de Sade. El Marqués de Sade es el padre de lo que nosotros llamamos el sadismo. Él decía, pertenece a las leyes de la naturaleza que el fuerte reprima al débil, ya que para portarse de esa forma no hace más que emplear los dones que se le han concedido, y si hace uso de todos sus derechos para oprimir y despojar al débil, no hace sino la cosa más natural del mundo. Esto lo decía el Marqués de Sade. Ahora, está pensando el Marqués de Sade, está pensando desde su patología, de su patología. Él está diciendo que si las leyes de la naturaleza es que el fuerte reprima al débil, es decir, que el león se coma a la gacela, entonces traslademos esto del reino animal a los hombres, y entonces es lógico que el fuerte reprima al débil. Porque cuando yo lo reprimo, lo único que hago es usar los dones que me fueron concedidos, la fuerza. Y como yo tengo más fuerza, puedo someter a todo el que no tiene tanta fuerza como tengo yo. Y puedo despojar al débil. Ese es el pensamiento del Marqués de Sade. Ahora, fíjense que cuando yo escucho lo que dicen nuestros diputados en defensa del aborto, no sé si sinceramente o porque le bajaron líneas, porque en el Congreso de la Nación lamentablemente tenemos más levantamanos que gente pensante, y porque tenemos gente que la hemos mandado al Congreso que no tiene la capacidad de razonar todas estas leyes y que actúa por lo que le dice el que está arriba. Vamos a hablar descarnadamente. Yo no puedo, frente a un tema como este de la vida, andar con eufemismos. Tenemos gente que da vergüenza ajena sentada en el Congreso de la Nación. El que ha escuchado el debate por la ley de la igualdad sabe que hay una cantidad de descerebrados que levantan la mano únicamente de acuerdo a lo que le dice el capanga de turno. Y estos son los que van a sacar las leyes. Entonces hay que salir para decir esto. Señores, no podemos estar gobernados por descerebrados que están poniendo cualquier ley y que están hablando un genocidio nazi en nuestro país en este momento con una ley del aborto. No podemos hablar de que esto es interrumpir el embarazo, porque cuando se habla de que esto es interrumpir el embarazo, se está usando un eufemismo. Tenemos que decir se está cegando una vida. No podemos hablar de abortamos el feto, porque detrás de las palabras no le estamos dando valor a la palabra feto del latín viene y es descendencia, no es abortar el feto, es matar al hijo. Entonces no se puede poner un cartel que diga yo aborté, hay que poner un cartel que diga yo maté a mi hijo. Este es el cartel que hay que poner. No podemos tener pancartas diciendo yo aborté, porque estamos mintiendo. Tenemos que ir a lo que es legítimo.
Y esto, mis amigos y mis hermanos, esto no es un tema sobre el que no tenemos que tratar con calor. En esto tenemos que comprometernos a full. Mi hijo está llevando una campaña de defensa a la vida. Tienen un lema, tienen unos botones, ¿no?, que se colocan, decía la vida. En menos de 15 días llegaron a 30.000 personas, persona a persona, un grupo de adolescentes y de jóvenes, llevando el folleto de defensa a la vida. Yo los convoco a que desde los grupos de adolescentes y de jóvenes empiecen con un compromiso social de defensa a la vida. Y empecemos a salir a las calles y a concientizar a la gente. Ha llegado el momento del compromiso. A veces, permítanme, dentro de las iglesias, los grupos de jóvenes hacen mucha fiesta, y está bien que la hagan porque para eso son jóvenes, pero hay un momento en que hay que empezar a comprometerse en serio, y hay que empezar a comprometerse esclareciendo. Hay que ganar las calles y hay que empezar a hablar con el vecino y con el otro y con el otro y explicarle qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando con la vida. Hay que ir a internet y hay que abrir sitios donde se esté hablando claramente de esto. Y por favor, evitemos los dogmatismos. Evitemos los dogmatismos. Los dogmatismos son contraproducentes. Con el aborto se pierde algo que es fundamental, que es la sacralidad de la vida. La vida deja de ser un valor sagrado. Si yo acepto el aborto, mañana voy a tener que aceptar la eutanasia después de los 65 años porque ¿qué diferencia hay? Yo estaba en Ecuador cuando se discutía esta ley, bajé del avión y desde el avión fui a un programa de televisión. Nadie sabía cuál era mi postura, pero estaban ahí discutiendo eso. Y yo en un momento dado salí y les dije, miren, digo, el problema es más grave que lo que ustedes plantean, porque ellos hablaban de la necesidad del hijo y todo lo que trae, y entonces el aborto solucionaba todo esto. Digo, el problema también se da cuando el hijo ya nació. Digo, porque de pronto no se dan cuenta la carga que representa un hijo, y tienen un hijo y ya ha nacido, y resulta que después que nació empiezan a darse cuenta de que hay que alimentarlo, de que hay que vestirlo, de que hay que cambiarlo, de que lleva tiempo, de que le avisa a la madre. Entonces propongo que corramos la ley, no solamente 3 o 4 meses antes del nacimiento, sino que pongamos una ley donde podamos matarlo 4 meses después también. Se armó un lío y le dije, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay si lo mata antes o si lo mata después? ¿Qué diferencia hay? Lean ustedes Jonathan Swift, el de Gulliver, las aventuras de Gulliver, tiene un escrito que se llama Una modesta proposición, porque en Inglaterra había muchos pobres y estaban tratando de eliminar la pobreza y todo esto, y él propone ahí que agarren a los chicos pobres y los hacen y lo usen como comida. Y le da 5 o 6 recetas de cómo prepararlos, ¿no? Y claro, eso la gente se escandalizó, pero a veces se necesita un shock como ese para entender la barbaridad que se está cometiendo. Los espartanos allá en la antigüedad tenían consejos de ancianos que controlaban los nacimientos. Cuando el bebé que nacía le faltaba el peso o tenía cualquier defecto o era de contextura pequeña, entonces los ancianos determinaban que había que arrojarlo desde el monte Taigeto hacia abajo para alimento de las bestias y lo tiraban. Siempre hemos dicho, qué bárbaros, qué bárbaros. Los romanos ponían al niño desnudo sobre una sábana delante del padre. Si el padre lo reconocía, entonces recibía el nombre de su padre, y si el padre le daba la espalda se lo consideraba expósito. Expósito significaba que había un poste en la ciudad donde ese chico que su padre era rechazado se colocaba allí. Cualquiera se lo podía llevar para cualquier tarea. Había algunos que se lo llevaban y lo criaban para tenerlo como esclavo, y a otros se lo llevaban para tirárselo de alimento a los chanchos. No interesaba. Esto lo hacían los romanos.
Nosotros decimos que bárbaros, pensamos de ellos como desnaturalizados, como salvajes, como insensibles. Nosotros queremos hacer lo mismo, pero con mucha hipocresía, lo hacemos antes que nazca. Y mientras tanto, por esto la sociedad esta es hipócrita y por eso nuestros diputados son hipócritas, levantan la bandera de los derechos humanos. Hipócritas. Y el derecho humano de los 500.000 que mueren y se van por la cloaca, ¿quién lo defiende? Entonces acá no se puede hablar más de derechos humanos, como se está hablando en este momento, cuando estamos teniendo leyes para mandar a 500.000 vidas por las cloacas. Esto es una hipocresía total. Nosotros volvemos a hacer lo mismo que hacían los espartanos y que hacían los romanos. Cuando Esparta hacía esto y cuando Roma hacía esto, el cristianismo todavía no había nacido. El cristianismo cambió el estado de cosas porque pregonó una verdad, que el hombre es imagen de Dios y que la vida, por lo tanto, del hombre es inviolable. La vida humana es sagrada, y es sagrada desde la concepción. Y fueron los cristianos los que fueron la voz de esos que gritaban silenciosamente cuando los arrojaban. Y fueron los cristianos los que los recogían, y fueron los cristianos los que trabajaron con esos niños, con los niños expósitos, creando orfanatos ya en el principio para salvarles la vida. El aborto nos está volviendo al pasado precristiano, nos estamos olvidando de esos principios. Al principio los embriones y fetos en los Estados Unidos los tiraban. Hoy se industrializan. Los fetos se venden por kilo para usar el colágeno. ¿Usted sabe lo que es el colágeno? Bueno, lo que se está poniendo por allí en la cana puede ser fabricado con un feto de estos que se abortan. Mary Kay, por ejemplo, anuncia que su colágeno no es humano. ¿Por qué anuncia esto? Porque los otros usan colágeno humano. Y se está usando los fetos para esto. Lo que quiere decir que detrás de esto va a surgir una industria, que es la industria del colágeno humano. Cuando usted va a cualquiera de los museos del Holocausto que hay en el mundo, pero sobre todo el de Jerusalén, usted se va a encontrar con pantallas de velador fabricadas con piel humana. Y cuando usted le dice que son piel humana, usted dice, no puede ser. Se va a encontrar con Biblias encuadernadas con piel humana, que se las sacaban a la gente que masacraban en los hornos de cremación. Bueno, nosotros decimos, estos son los nazis, ¿cierto? Nosotros usamos el colágeno de los fetos. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? La vida pierde su sacralidad así. Vamos a llegar al infanticidio para discapacitados o para mogólicos, porque de acuerdo a nuestra concepción van a ser infelices toda la vida, pongámosle una inyección letal, la eutanasia para los enfermos terminales. ¿Por qué no torturar y cometer genocidio? Después de todo, si pierde sacralidad la vida, si estamos cometiendo un genocidio de 500.000 vidas por año, ¿por qué no cometer otro genocidio? Lo que quiere decir que cuando pierde sacralidad la vida, se abre, y esta ley por eso es tremenda, porque se abre un abanico de posibilidades aterradoras. Dios nos permitió participar del milagro de la vida. De las 3 semanas a las 3 semanas y media, el corazón de esas 2 células comienza a latir. A las 4 semanas más o menos mide 1 centímetro, se distingue la cabeza del cuerpo, la boca, las orejas, los ojos rudimentarios. Entre la 6ª y la 7ª semana se detecta el funcionamiento cerebral ya, y a las 8 semanas se pueden reconocer todos los miembros del cuerpo, se reconocen los dedos de la mano, de los pies, tiene huellas digitales. A la 8ª semana empezamos a abortarlo. Ojo que no estamos abortando allí un amasijo de células, como estamos abortando una persona. Estamos abortando una persona. El humanismo tiene una tremenda contradicción.
se estremece por 30 mineros prisioneros en la mina, se estremece por 6 millones de masacrados en la cámara de gas. En nuestro país se levanta la bandera del nunca más y los derechos humanos, y ahora estamos pensando en 500.000 abortos y nadie levanta la voz. Hay un mensaje equívoco, incoherente en lo intelectual, incomprensible en lo humano. Los que están proponiendo esto son los que después salen a defender la ecología y nos hablan de la extinción del panda, son los que hablan del medio ambiente, son los que hablan de los derechos humanos, pero no vacilan en apoyar el aborto en nombre de la absoluta libertad individual. Yo me pregunto, ¿quién habla por los derechos de los abortados? ¿Quién habla por la vida humana? Dios nos mandó la paternidad responsable, nos hizo seres sexuados, capaces de procrear, capaces de colaborar en el misterio de la vida. Sabemos que son herencia de Dios para nosotros, nuestros hijos, y cada hijo es un desafío de Dios. Tenemos que pedir que haya un movimiento de educación sexual importante en nuestro país, que se esclarezca el tema de los anticonceptivos no abortivos. No se puede tener la prédica de estoy contra todos los anticonceptivos y estoy contra el aborto. Hay una cantidad de anticonceptivos no abortivos y se tiene que difundir esto, porque hay que prevenir. Cuidado con este doble discurso contradictorio, porque si yo digo anticonceptivos no, aborto no, estoy encerrando a la gente, en una sociedad como la nuestra, en un problema que es insoluble. Entonces yo digo, educación sexual bien hecha por quienes deben hacerla, educación sexual, una buena difusión de lo que son los anticonceptivos no abortivos, para que se prevenga el problema de la paternidad no deseada. Y entonces vamos a tener los hijos que podemos tener, vamos a poder regular los nacimientos y no vamos a necesitar ninguna ley del aborto para regular absolutamente nada. Y entendamos también que cuando hay un embarazo no deseado, admitamos que debemos respetar la vida. ¿Por qué? Porque la libertad hay que ejercerla antes, no después. Hoy se quiere ejercer la libertad después, hay que ejercerla antes, prevenga. Los hombres hoy están practicando la paternidad irresponsable, la sexualidad fuera de todo marco ético, y eso da hijos no deseados. ¿Para qué se busca el aborto? Va a ser un método contraconceptivo usado por los matrimonios, va a ser un método contraconceptivo usado por las adolescentes que viven hoy lo que es la promiscuidad sexual que nosotros todos conocemos. Quiere decir que lo que se está votando es una ley que soluciona el problema de la paternidad irresponsable al precio de 500.000 vidas que se van por las cloacas. Entonces digo, señores, en una sociedad organizada se empieza a educar como se debe. Es un trabajo mucho más grande, pero es el trabajo que tiene que hacer el legislador y el gobernante. Educar al pueblo para que no se llegue a esto. No darle la solución esta. Porque estamos solucionando siempre los problemas permitiendo que suceda cualquier cosa. Allá por la década del 60, como había mucho juego clandestino, entonces legalizamos el juego. Y ahora, como tenemos muchos robos, dentro de poco legalizamos el robo. No, porque tenemos muchos abortos, entonces ahora legalizamos el aborto. No es esta la solución de un legislador consciente, que tiene que discutir esto a fondo. ¿Cuál es la conclusión? Ya me quedan 2 minutos nada más. Yo le digo a los jóvenes que están acá, miren, respeten su propio cuerpo, hay límites, hay tiempos que deben ser respetados. No entremos en la vorágine esta porque es destructiva de nuestra vida, porque una adolescente que aborta no es la misma después del aborto.
Las secuelas quedan. Y se lo digo yo, que estoy en la consulta pastoral y que tengo que hablar allí. Hay secuelas. Hay secuelas psicológicas muy profundas. Hay culpas que no se pueden expiar, parece, de ninguna forma. Hay gente que entra en estados depresivos. Hay hasta tendencia al suicidio en muchos que han hecho esto cuando toman conciencia. Y es irreversible. Cuidado, cuidado. No ese verso que aparece por televisión, ahora que la televisión está tinelizada, no ese verso de que no pasa nada. Pasa, y pasa mucho. Quiero hablarle a los matrimonios y a los padres. Ejerzamos la paternidad responsable, porque podemos ejercer la paternidad responsable. Estamos en una sociedad donde la ciencia ha avanzado tanto que podemos tener los hijos que queremos tener sin recurrir al aborto ni recurrir a métodos abortivos. Entonces, hablemos claro también, ¿no es cierto?, con respecto a esto. No tomemos posturas principistas de estas que encierran dogmatismos que después no se pueden cumplir. En este lugar habrá personas que abortaron. A ustedes les digo, vuelvan a empezar, siempre se puede volver a empezar. Todo lo que yo acabo de decir no es para llenar de culpa a nadie, es para que encontremos un rumbo diferente mirando hacia adelante. Y a todos les digo, miren, una sociedad sin rumbo ha perdido el autorrespeto, la dignidad del hombre es mancillada y el hombre es digno porque es imagen de Dios y está ignorando el principio de la presencia de Dios en el mundo y en la historia. Yo quisiera que las palabras con que el salmista hace 3000 años gritaba en el Salmo 22 fueran las que me sirvan esta tarde para cerrar esta charla, para que las sintamos como las palabras de todos los embriones y de todos los fetos que en este momento están en el vientre materno. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Quisiera pensar que esta vez ese grito silencioso va a encontrar en todos nosotros alguien que realmente ayude. Que Dios los bendiga. Gracias.